Buenas noches, queridos participantes. Sí me logran escuchar, ¿verdad? Creo que hubo un inconveniente con la red. Sí se escucha. Muchísimas gracias. Entonces voy a compartir mi PPT para poder dar inicio, ¿sí? Ok. Sí logran visualizar la pantalla, ¿cierto? Vamos a esperar que se vuelvan a unir. Ha habido un Sí, inconveniente con el sí se tema ve, de la red. sí se ve. Muchísimas gracias. Listo. Entonces vamos a darle, aquí vamos a poder visualizar un poquito este video, ¿sí? A ver, es una clausura que se ha hecho de forma presencial. Listo. Esta es una pequeña clausura que se ha hecho, bueno, en este caso se han agrupado todas las marcas, que están todos los cursos en sí, que es tanto el curso de TCC, TEA, terapia cognitivo-conductual, también el curso de lengua de señas, educación especial. Todos estos cursos han hecho una clausura de forma presencial en nuestra institución, ¿sí? Así que vamos a dar a compartir aquí para que ustedes puedan conocer un poquito de nosotros. Pues nosotros contamos con los siguientes beneficios, que es un grupo de WhatsApp, en este caso es un grupo de WhatsApp de estudiantes, en el cual se va a brindar los que son las clases, los materiales de estudio, el link para que puedan ingresar a la clase, tal cual como nosotros tenemos nuestro grupo, así también hay, pero netamente de los estudiantes, ¿sí? También van a estar contando con asesoría personalizada, un aula virtual, una plataforma virtual que va a estar disponible las 24 horas del día, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar las clases grabadas, los materiales de estudio. Y la certificación universitaria, en este caso es con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ¿sí? Ahora, esta es la universidad con el cual nosotros estamos contando con el convenio, ustedes ya conocen y nos vamos a quedar al finalizar para quienes desean más información sobre ello, ¿sí? Entonces, ahora vamos a darle, en este caso, darle pase a nuestra ponente, que es la magíster Betty Sánchez, ¿sí? Ari- A ver, deme un momentito para que pueda ella ingresar. Ujú.
Ya, listo. Ujú. Ya dentro un poquito va a estar ingresando para que pueda brindar la clase, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla y si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden aprovechar al finalizar. Recuerden de que dentro de la clase ustedes también pueden participar haciendo consultas sobre la clase, sobre alguna información que puedan ustedes adquirir, ¿no? O requerir. A ver, vamos con... Ya. Dentro de unos minutos va a estar ingresando la ponente Betty Sánchez, ¿sí? Hubo un pequeño inconveniente, pero ya va a estar ingresando.
Buenas noches, ¿cómo están con todos? Patricia, buenas noches, Paola, buenas noches. Patricia, a ver, hubo un pequeño inconveniente, bueno, no inconveniente, un pequeño error, ya que hoy el taller estaría iniciando a las 8 de la noche, ¿sí? A las 8 de la noche y he aperturado la sala muy temprano. Pero de igual forma pueden mantenerlo aún conectado porque la ponente se estaría conectando a las 8 en punto de la noche, ¿sí? Para poder iniciar con la clase. De igual forma, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden comentarlo por aquí para poder ayudarles. Vamos a estar esperando a la ponente a las 8 de la noche. Mientras vamos a esperar a la ponente, voy a colocar un video de hoy de de nuestro primer Congreso Nacional para que lo puedan visualizar hasta que inicie la clase, ¿sí? De conversar con los padres de familia, que los padres tengan que tomar conciencia de que es muy importante que visiten las charlas de prevención, las charlas de comunicación con nuestros hijos. Que en casa ya no hay que ser padres muy permisivos, podemos ser padres democráticos, pero tampoco podemos perder, ¿no?, nuestra línea de respeto como padres en casa. Podemos ser chéveres, jugarnos, pero siempre hay un límite, porque todo de ahí se traslada al colegio. Y a veces hay casos donde la familia dice, pero yo en la casa no le pego a mi hijo, todo es tranquilo. Y qué raro que mi hijo sea conflictivo en el colegio. Tal vez no te das cuenta, pero a veces el silencio en casa también es violencia, sino que no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que el chico se frustra, quiere hablar, pero como en casa han aprendido a callarse, han aprendido que todos están en su mundo y no conversen, ¿qué hacen? Lo demuestran otro tipo de forma de ser en otro colegio. Por eso dicen ahí está, pues no, la típica. En la casa es distinto y en el colegio es diferente. No entiendo. ¿Bien? Porque hay muchas cosas que se reprimen emocionalmente los chicos y las chicas. Y tenemos que poner atención ahí. No hay que perder la comunicación, no hay que perder el conversar, no hay que perder esos momentos recreativos de salir en familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No solamente cuando llega el hijo decirle, ¿y qué? Es una tarea, ¿no? ¿Has cumplido, no? No, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hicieron el día de hoy? Tener otro tipo de preguntas. ¿Mm? Muy bien, entonces aquí nosotros para poder crear en nuestros hijos chicos positivos, chicos sin miedo, porque el miedo va a existir siempre, pero no hay que enseñarle a afrontar. Si hubo un caso, ¿no?, de un chico que le molestaba a los amigos. Ay, que mucho molesta, mamá mucho molesta, se burla de mí. Y la mamá se va a la dirección y dice, este director, está que le molesta a mi hijo, ya son 10 veces que lo mismo y usted no hace nada. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos enseñando a nuestro hijo a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos. No le estamos enseñando a enfrentar. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a afrontar porque tú, aunque estés trabajando, tu hijo puede estar en cualquier situación donde alguien le esté molestando. ¿Y qué hace? Se va a aislar porque no se sabe defender. Y tenemos que enseñarle a defender. Entonces,
que hable, que exprese. Y que ayuda mucho, no solamente es conversar, sino que también tienen que ser cosas externas, ¿no? Como por ejemplo el deporte, participar en talleres, salir en casa, viajar, eso. Porque el niño, el adolescente explora a través de lo que ve, de lo que vive, no de lo que tú tanto le dices, sino de lo que él disfruta o ella disfruta en el tiempo, en el camino. ¿Mm? Muy bien, entonces, para crear motivación a nuestros chicos, tenemos que ayudarla a que tome conciencia. Y para eso nosotros como adultos, como modelos, tenemos que tomar conciencia. Porque nosotros no podemos crear, transformar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los demás, si no tomamos conciencia y no arreglamos nuestros asuntos personales. De todas maneras vamos a proyectar ello. Hay que generar confianza y autoestima. Hay que decirle cosas positivas a nuestros hijos. No hay que reforzar lo negativo. Hay que hacer que el chico o la chica se gane eso. Porque toda la vida es esfuerzo. No es facilidad, es esfuerzo. Y muchos chicos de hoy en día, cuando terminan la secundaria, dicen, miren lo que dicen ahora. No, yo no voy a ir a la universidad. ¿Para qué? ¿Acaso la universidad es importante? No, yo tengo solamente un curso y ya está listo. ¿No? Se ha perdido el interés por estar en la universidad e instituto. Están perdiendo cada vez el interés por avanzar, por explorar más cosas. Y no encuentran sus habilidades. Hay que ayudarlos también a potenciar sus habilidades en nuestros hijos. Hay que crear responsabilidad y compromiso. El compromiso es eso. El aprender a afrontar, el aprender a ser persistente en lo que tiene que ser. Nosotros como padres tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Ah, no, que a mi hijo le gusta el deporte. Los padres tienen que estar ahí para que disfrute sus logros, para que él sienta o ella sienta lo que tú estás disfrutando. Acción y vamos a dar esos resultados. Donde tu hijo, tu hija, va a ser una persona más positiva, un pensamiento más de logro, de haber logrado más cosas. ¿Por qué? Porque tú has hecho ese trabajo. Y el trabajo no es gritar, ni insultar, ni rogarle tanto, ni perder la paciencia. Te enfermas tú. Sino simplemente hay que hacer actividades que ese chico, esa chica puedan vivir experiencias. Que tus amigos tienen, que vengan a la casa, de repente compartir quizás un almuerzo o algo para que ellos interactúen. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, aquí el aprendizaje tiene que ser vivencial, transformacional, práctico y no solo teórico. Yo he entrado a algunos salones, ¿ya? Y algunos salones sí, mi respeto, pero algunos salones yo he entrado y era todo leer, explicar, explicar, explicar. ¿Y los chicos qué hacían? Se ponían a conversar, se ponían a molestarse y no hacían nada. Y el profesor seguía explicando, explicando, el profesor se hacía como que ya seguía hablando y cumplió su clase y se terminó. Ya chicos, tarea, cumplan para la siguiente semana y ya está. Y eso ya podemos creer algunas veces, ¿no? Pero ya era constante esos docentes que yo estaba observando. ¿Cómo un alumno se va a motivar? Recordar que nuestros alumnos en cada aula no son iguales. Algunos son más observadores, algunos son más de movimiento, algunos son más de escucha, algunos son más sensitivos, les gusta que le abracen, que le aplauden, eso. Excelente. Todos somos distintos dentro de un salón. Por eso mismo tenemos que buscar, encontrar estrategias para adaptarnos a todos. Por eso que hay que hacerles trabajo en grupo en el salón, ¿no? Hay que expongan, que salgan adelante. De las clases que ustedes explican, de un poquito, ya, muy bien. Yo ya expliqué esa parte, ahora sí ustedes, ¿qué entendieron? Muy bien, ahora sí van a ustedes mismos, yo les voy a dejar una hojita con una pequeña lectura, lo van a leer y van a salir a exponer. De esa manera van a aprender y van a entender. Uno, el profesor es más cansado, es más descansado, es más tranquilo.
2, el alumno aprende más, se recuerda más, que actúen, que salgan al frente y actúen. Porque eso, de esta manera se van a acordar, porque los chicos que son kinestésicos se acuerdan a través de actuar, de bailar. Entonces hay que adaptarnos a cómo son ellos también. Por eso que sin movimiento no hay aprendizaje. Sin movimiento el chico se va. ¿Qué hacer con esos chicos que tienen dificultades para aprendizaje, dificultad de atención y concentración? En vez de ayudarlo, lo vamos a retroceder. Y otra cosa muy importante, así que lo olvide, hay que permitir, y si en caso en los centros educativos, y yo he conversado con algunos directores también, que hay que permitir que los docentes también tengan sus ayudantes, sus practicantes de educación, porque un docente no va a poder con 40, 45 alumnos. Es muy agotador. Hay que dar esto porque yo siempre converso con ellos y no puede ser posible. Algunas mises que yo llegué a escuchar decían, no, yo sí puedo manejarlos. ¡Wow! Dije, qué increíble. ¿Que pueda manejar a 40 alumnos? Tal vez sí, unos días. Pero también se cansa. Y hay que también pensar en uno mismo. Hay que dar la oportunidad de conversar con directores donde permitan que practicantes de educación también les puedan ayudar, que ingresen a los colegios para que lo ayuden con los chicos. Auxiliares es uno y practicantes de educación es otro. Que les ayuden, permítense ayudar. Si ustedes se permiten ayudar como docentes, el alumno va a observar eso. Porque va a observar que se va a sentir más supervisado, se va a sentir que hay más, quien más le ayude, que lo apoye, ¿no? En los colegios tienen que haber más psicólogos. Un psicólogo por un colegio no, tampoco puede, no es mago para poder atender a todos los chicos. Es muy difícil. Es muy frustrante. Hay que darnos también la oportunidad de que en los centros educativos también existan más psicólogos. Por ejemplo, yo que voy a más o menos a varios psicólogos, estoy en 4 colegios. Y en esos 4 colegios, yo mis internos de psicología y mis practicantes de psicología, yo he tenido que conversar con el director y empoderarle al director. Mira, vas a tener una mejor imagen en tu colegio. ¿Por qué? Porque va a haber varios psicólogos donde apoyen más los chicos. Los chicos necesitan tener más presencia. Un profesor no va a poder dar presencia a todos. Si existen practicantes de educación, existen más internos de psicología, sacando lo mejor de ellos mismos, porque por eso somos psicólogos, porque nos gusta ayudar, nos gusta estar ahí apoyando a los chicos. Hay que aprovechar esas habilidades que tienen los profesionales. Y vas a ver qué logro vamos a tener. Aceptó. Y en eso hemos estado casi todo el año. ¿Y qué se hace? Talleres, ¿no? Estamos con los chicos, hay más supervisión. Disminuye el maltrato, disminuye el bullying. ¿Por qué? Porque los chicos que tienen dificultades de conducta se sienten más observados. Pasan ya constantemente a psicología y así ya ellos aprenden a manejar sus impulsos. Claro que tienen que ser derivados por un psicólogo clínico para que los trate. Y otro punto importante que justamente hace unos días estuve hablando con una persona de alguna municipalidad y me dijo esto, sería muy bueno que tú cuando tengas reunión con docentes lo digas. Ok. El psicólogo educativo dentro de un colegio o varios psicólogos, su función es orientar al alumno en su tema de aprendizaje, ¿no? Escuchar al alumno. Si el alumno tiene alguna problemática fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrevistar a los padres de familia para informar que su hijo está pasando por una situación fuerte y es importante que lo atienda un psicólogo clínico. El psicólogo educativo no puede tratar en el colegio. ¿Por qué? Porque el psicólogo educativo, si hace un papel de psicólogo clínico, pobrecito y pobrecita, va a sentirse atacada. Por favor, ya vi a mi hijito, ay, ¿cómo lo trató? ¿Cuáles son sus resultados? Bien, por eso que se ha definido. Bueno, ya vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Con nuestra magistra Betty Sánchez. Hubo un pequeño detalle del tema de la hora.
Sí, porque hoy día empezábamos a las 8. ¿Listo? ¿Sí? A ver, ¿me escuchan todos, chicos? ¿Se logra escuchar? Sí, sí se escucha. Hola, Meril, buenas noches. Buenas noches, chicos. Un gusto Buenas reencontrarnos este noches. día sábado. Quien les habla es Betty Sánchez. Ya soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, docente y trabajo en el programa de salud mental, apoyo al tratamiento. Vamos a continuar la clase de ayer. Ya aprendíamos a completar con lo que es el paquete terapéutico, lo que se va a trabajar realmente en intervención. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Sí, hoy día empezaba a las 8 de la noche. Pero me da gusto que haya escuchado una parte del Congreso. En realidad, salud mental, chicos, es muy importante. Desde las instituciones educativas se aborda programas y ahí es donde se ayuda a lo que es al alumno a identificar, ¿no? Problemas en el aprendizaje, problemas de conducta, y es justamente ese ámbito donde el profesor inmediatamente observa conductas que son desadaptativas, conductas problemáticas, que a la larga puede desarrollarse en un trastorno de personalidad, justamente lo que ayer habíamos hablado. Hoy importante es que un psicólogo educativo derive aquellos casos a nosotros como psicólogos clínicos, porque nosotros como psicólogos clínicos vamos a identificar la problemática y sobre todo vamos a hacer una buena evaluación para identificar ese trastorno y aplicar un paquete de tratamiento. Que si bien es cierto, llega un alumno, ya sea inicial, primaria o secundaria, chicos, porque modificación de conducta también se aplica inicial, entonces nosotros vamos a poder abordar ese problema, pero a la par también se trabaja con los padres de familia, todo lo que compete a un sistema familiar. Por eso la salud mental debería ser tratada a modo de prevención en las instituciones educativas y desde temprana edad. Ojo, que nosotros a los 4 o 5 años ya tenemos problemas con los niños de inicial, hay ya conductas disruptivas que hay que tener en cuenta que tienen que ser tratadas para que no pase a ser un trastorno de personalidad más adelante. Entonces, cuando se trabaja con 4 o 5 años, 6 años en primer grado, 7 segundo, vamos identificando conductas que no son adecuadas dentro del entorno escolar, dentro del entorno familiar, dentro del entorno social. Cuando van de repente a pequeños cumpleaños, vas a ver conductas que van a requerir una atención. Entonces, ahí se aplica modificación de conducta, que también se trabaja desde el modelo de la TCC. Ahí se trabaja ya con diferentes técnicas, como por ejemplo economía de fichas, extinción de conductas inadaptadas, con diferentes aplicaciones. No se trabaja con el docente, con los padres de familia y nosotros hacemos un plan de seguimiento completo. Ahora, para ver lo que es nosotros nos hemos quedado ayer en trastorno límite de la personalidad, que vamos a identificar incluso desde las aulas del colegio, ¿no? Cómo se comporta dicha alumna, dicho alumno con cierto comportamiento, si es agresivo, si un día está tranquilo, si el día siguiente está muy eufórico, de repente está muy agresivo, o sus impulsos le cuesta controlar mucho. Ayer habíamos hablado acerca de estas características dentro de la sintomatología, signos, síntomas, dentro del trastorno límite de la personalidad. ¿Y cuáles son esos criterios que vamos a encontrar para dar un diagnóstico como tal? Va a haber una conducta impulsiva y riesgosa. ¿Cómo tener, no? Y mencionamos, ellos tienen relaciones sexuales sin protección y ojo, empiezan desde edad temprana. Se involucran en apuestas, atracones, problemas alimenticios, compras compulsivas, consumo de sustancias alcohólicas, su imagen personal es inestable, va a haber relaciones muy profundas, muy intensas, muy cambiantes, cambios en su estado de ánimo, conductas suicidas, amenazas de autolesión, y ahí viene lo que es el cutting, temor intenso a estar solo, incluso a ser abandonado, abandonada. Algo característico también de ellos que su ataque de ira es frecuente, es intenso, y también sus momentos de tristeza. Que si bien es cierto, estas personas con ese trastorno no vienen por el trastorno, vienen por una situación X en la cual está afectando en el área afectiva o emotiva. Puede venir por ansiedad, puede venir por depresión. Ahora, ¿cómo es el curso de ese trastorno? El patrón más habitual es una inestabilidad crónica. En el principio de la edad adulta, chicos, ya va disminuyendo algunas conductas, ¿no? Pero van a aparecer con episodios graves al inicio, ¿no? De lo que es en la juventud, en la adolescencia, y empieza conductas marcadas. En la edad adulta, ya que es los jóvenes, ahí va a ser marcadito sus conductas, que sí, te vas a dar cuenta que va a tener muchos problemas con los demás,
un descontrol afectivo e impulsivo y altos niveles de utilización de los recursos de salud mental y general. Por ejemplo, si una jovencita tiene una relación intensa con su enamorado, su pareja, ante el término de una relación, un conflicto que quizás ella inmediatamente piensa que es un término, puede hacer o puede tener conductas inadaptadas para querer retener a la pareja, incluso con amenazas de quitarse la vida, y puede cortarse, puede haber Putin. Entonces, esas conductas, por ejemplo, son graves, porque en algunos de ellos yo he tenido casos que se les ha pasado la mano, entre comillas, y han llegado a emergencias, ¿ya? El deterioro causado por el trastorno y el riesgo de suicidio son mayores en estos casos, y sobre todo en los primeros años de la edad adulta, ¿no? Más que todo cuando tienen 15, 16, 17, 18, ahí vienen ya con intentos suicida. Entonces, pero van desapareciendo, ¿no? Conforme van creciendo, gradualmente con la edad, ¿no? Durante la cuarta y quinta década de la vida, la mayoría de estos sujetos con este trastorno logran tener una mayor estabilidad en sus relaciones con los demás y sobre todo en su actividad profesional. Pero para que ellos puedan manejar todo lo que es el conocimiento y una terapia, chicos, ellos en este caso tienen que entender acerca de este trastorno. Y ahí es donde nosotros trabajamos bastante lo que es la psicoeducación, que puedan conocer sus síntomas, cuáles son los signos, cuál es la problemática que puede presentar en diferentes áreas, pero sobre todo que ellos conozcan de dónde procede toda esta sintomatología. Puede ser genética, puede ser de muchos factores, ¿no? Factor social, familiar y también incluso lo que es el genético, que también tiene que ver mucho el temperamento. Ahora, un trastorno histriónico que también es del grupo B, las características esenciales del trastorno histriónico de la personalidad es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de que van a estar buscando la atención, que sea el centro de atención de dicho grupo, de dicha reunión. Entonces, este patrón va a empezar al principio también de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los sujetos con este trastorno no están cómodos, chicos, ¿ya? Y se sienten a veces despreciados cuando no son el centro de atención, cuando no obtienen la atención que ellos esperan. Entonces, en general son vivaces y dramáticos y tienden a llamar la atención, pudiendo al principio, ¿no? Seducir a sus nuevos conocidos por su entusiasmo, por su aparente digamos, aspecto físico, pueden ser hasta muy, pero muy seductores, van a querer llamar la atención absolutamente de todos. Los colores, su forma de vestir, va a ser algo característico de ellos. Entonces, sin embargo, ¿no? Estas cualidades van atenuándose con el tiempo, a medida que estos sujetos demandan continuamente ser el centro de atención. Una vez que ya ganaron el centro de atención, se sienten más tranquilos. Y bueno, hacen papel, ¿no? De ser el alma de la fiesta. Y eso es algo característico de ellos, vayan a donde vayan. Cuando no son ese centro de atención, ahí empieza el problema. En ellos va a empezar netamente el problema. ¿Por qué? Porque van a empezar a hacer drama y van a querer de una u otra manera buscar esa atención que requieren. ¿No? Por ejemplo, no inventar historias, sí pueden hacer un escándalo para atraer la atención sobre sí mismo. Entonces vamos teniendo en cuenta lo que es un trastorno histriónico. Alguna de estas características de ser el centro de atención, de llevarse bien con los demás, algo que también va a ser característico en un TLP. Trastorno histriónico de la personalidad. Aquí, ¿no? Búsqueda constante de la atención. Van a ser excesivamente exaltados, pero bien drásticos, provocativos en el plano sexual, con el objetivo también, ¿no? De llamar la atención, de captar esa atención. Pero en este caso, su discurso va a ser espectacular, con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para poder respaldarlos. Pero también algo característico de ellos es fácilmente que son influenciables, ¿no? Sus emociones poco profundas, que cambian rápidamente. Preocupación excesiva por la apariencia, por verse bien, que sean centro de atención, absolutamente. Van a querer ser, digamos, aparte del centro de atención, de que puedan lograr captar un grupo, ¿no? Que siempre esté pendiente de ellos. Su pensamiento de que las relaciones con los demás más cercanas, que en la realidad son y esta característica, ¿no? Y ahí viene acá lo que es el narcisista, uno de los casos que también, por ejemplo, chicos, estos casos casi no llegan a consulta, no llegan a consulta por ese trastorno, por sus características. El problema es cuando ellos no logran su cometido, no logran su objetivo. Ahí es donde la mayoría decae.
Por eso la característica esencial de ese trastorno es un patrón general de grandiosidad, necesidad de ser admirados, de que sean el único centro de atención, ¿no? Pero tienen bastante falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta y que se va a dar en diversos contextos. Tienen un sentido grandioso de autoimportancia, sí, ellos se sienten los más, digamos, importantes de una reunión, los que deben recibir un buen trato. Ellos tienen ese patrón, ¿no? Sobrevaloran sus capacidades, sí, creen que son los más inteligentes, que son los más capaces, que deben tener un lugar especial y exageran sus conocimientos y cualidades, con lo que frecuentemente dan la impresión de jactarse, ¿no? De lo que son sus conocimientos, del lugar donde trabaja, de lo que son, y son bastante presuntuosos. Ellos sí creen que son superiores de los demás. Por eso ustedes no sé si se habrán percatado de repente en un cierto grupo, cuando hacen de repente una pregunta en alguna clase o hacen una intervención, quieren saberlo todo y hacer quedar mal a los demás. Ese es otro punto del trastorno narcisista. Ya se creen especiales o únicos y esperan que los demás los reconozcan, ¿no? Que lo digan o, ¿no? En ese caso. Es bien característica, bien marcada en estos chicos. Piensan que solo les pueden comprender o solo pueden relacionarse con otras personas que son realmente especiales, ¿no? O de altos estatus. Y atribuyen a aquellos con quienes tienen una relación de cualidades de ser únicos, sí, consideran ser perfectos, de que tienen únicamente ese talento y su autoestima, ¿no? Es casi siempre muy frágil. Pueden estar preocupados por si están haciendo las cosas suficientemente bien y por cómo son vistos por los demás. Ahora, esto suele manifestarse por una necesidad constante de atención y admiración. Esperan ya que su llegada sea recibida con un toque de admiración, que lo atiendan muy bien, que le den esa importancia que él cree que necesita, que es en ese momento. Y se van a sorprender si los demás no lo envidian, ¿no? Lo que ellos poseen, lo que ellos son. E intentan recibir siempre y siempre van a esperar que lo halaguen, ¿no? Que los halagos sean constantes y desplieguen todo su encanto. O sea, en realidad ellos sí creen tener una, digamos, autoimportancia, sí sobrevaloran bastante sus capacidades y habilidades. En donde vayan, ¿no? Ese trastorno, ¿no? Sí, van a creer que son especiales, más importantes que los demás, por eso en reunión que sea, incluso educativa, trabajo, ellos creen que tienen incluso y tienen que tener un cargo donde resalte, ¿ya? Fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción, incapacidad para poder reconocer las necesidades, es cierto, tienen esa incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, no les importa. Exageración de logros o talentos, por eso es que también minimizan a los demás. Cuando hay logros o talentos los van a minimizar. Expectativas de elogio y de admiración constante. También se van a mostrar bastante arrogantes y va a haber expectativas no razonables de favores, si creen que deben hacerle todos los favores porque son importantes, y ventajas, ¿no? A menudo aprovechándose de los demás. Envidia hacia los demás o no creencia de que los demás te envidian. Esa es una característica neta del trastorno narcisista. Ahora vamos con el grupo último, lo que es el grupo C. Cuando hablamos acerca del trastorno de personalidad del grupo C, que vienen a ser, ¿no?, las personas que se caracterizan por tener pensamientos o comportamientos de ansiedad, miedo o temor. Aquí incluyen el trastorno de personalidad por evitación, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Ojo, que es muy diferente a un TOC, como les repetí en un inicio, ¿ya? Ahora, es un trastorno evitativo. En el caso de ellos, algunos consideran y se confunden con la fobia social, pero esta es una característica propia de la persona, ¿ya? La fobia social solamente se da en situaciones específicas, ¿ya? En exposición, ponerse entre los demás, a un grupo social o un entorno social. Sensibilidad excesiva a las críticas. Ellos están pendientes, ¿ya?, de lo que puedan decir los demás, van a estar pendientes y creen que los rechazan los demás por cualquier situación que pueda pasar, sentimiento de ser inadecuado, que aquí tiene que ver mucho con el autoestima, por el propio hecho de haber vivido situaciones de desvalidación, desvalorización en su infancia, ya hasta incluso bullying, chicos, ellos van a tener esa percepción de que no van a encajar en un grupo, que son inadecuados, que pueden ser inferiores a los demás y que puede desagradarles incluso. Entonces va a haber una evasión de las actividades laborales, educativas, ¿no?, que van a implicar el contacto interpersonal por considerarse menos que los demás.
Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social. Van a evitar las actividades nuevas o reunirse con extraños. También va a haber una timidez extrema, ¿no? En situaciones sociales, en las relaciones personales. Van a tener miedo, ¿no? A ser desaprobados, más allá de lo que puedan pensar que no valen la pena. Van a tener ese miedo de ser desaprobados a pesar, ¿no? De vergüenza o hacer el ridículo. A pasar vergüenza. Eso también es otro temor que tienen estas personas. Ahora, tienen tendencia al retraimiento, al aislamiento, ¿no? Que incrementa la vulnerabilidad a la depresión. Estas personas en realidad, chicos, no vienen porque sienten, digamos, ese miedo de ser rechazados, inadecuados dentro de un grupo, no. Estas personas vienen con ya una depresión, una ansiedad cuando empiecen la etapa universitaria, porque ahí va a requerir mayor integración en equipo, mayor integración, ¿no? A la parte de la vida social, porque va a empezar a buscar incluso trabajo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque ellos vienen con esa sensación de que los demás pues no lo quieren, de que los demás no lo rechazan y se van a sentir bastante inferiores. Es allí donde nosotros vamos a trabajar bastante el paquete psicoterapéutico, pero también se trabaja bastante autoestima. Ahora, el trastorno dependiente es algo característico que revisamos y recibimos. Vienen esas personas del Poder Judicial. ¿Quiénes son aquellas personas? Las personas que son maltratadas, las víctimas de violencia, o cuando hay incluso problemas de pareja, te vas a dar cuenta de que estas personas vienen con una necesidad bastante profunda. ¿Cuál es su característica de este trastorno? Va a haber una dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad de que alguien nos cuide. En este caso, chicos, por si acaso, ya ellos han vivido bastante, han sido bastante obedientes a sus padres, han respetado las reglas, solamente se han acostumbrado a obedecer, porque quizás en un momento ellos han sido violentados y en algún momento pasaron a decir todo sí, 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 para evitar ser maltratados, para evitar que los demás le quiten el afecto, para evitar que quizás los demás no le demanden, no le den esa atención que necesita. Por eso requiere esta validación y aceptación de los demás. Por eso va a tener una conducta bastante sumisa o apegada hacia los demás. Primero empieza en el entorno familiar. Ya cuando de repente encuentra una pareja, ante ese hecho, ¿no? De mantener la aceptación, de ser cuidado, de obedecer a los demás, va a mantener esa conducta sumisa y se va a pegar mucho en la pareja, ¿no? Temor a de querer, a tener que cuidarse o defenderse, ¿no? Por el mismo, si lo dejan solo. Es algo característico de ellos. Por eso es que son dependientes emocionales, ¿ya? Hay falta, ¿no? De confianza en sí mismo y necesidad de siempre recibir consejos para hacer bien las cosas y para que los demás lo hagan pertenecer dentro de un grupo, dentro de un entorno familiar. Y esos consejos que van a querer siempre van a ser hasta por lo más mínimo. ¿Ya? Necesidad de esos consejos excesivos y de la confirmación de los demás, incluso, ¿no? Para poder tomar una decisión de muy poca importancia. También dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido a la falta de confianza de sí mismo. También dificultad para expresar desacuerdo con los demás. Tienen miedo a que los desaprueben, tienen miedo a que los excluyan dentro de la reunión. Por eso es que siempre va a aceptar la decisión o la decisión que tome la mayoría, ¿ya? Va a depender de ellos. También va a haber tolerancia hacia los tratos abusivos, con tal de no ser abandonada. Por eso es que vienen las personas víctimas de violencia, ya por eso tolera los insultos, los gritos, los golpes, ¿no? Los tratos abusivos e inadecuados, incluso cuando pueden haber otras opciones para salir de ese lugar, porque tiene miedo a que los abandonen. ¿Ya? También hay necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando ya ha terminado una, por el hecho, el miedo de no ser cuidada, de no tomar una buena decisión y porque requiere siempre que alguien lo proteja, ¿no? Y alguien esté pendiente de él. Por eso ese trastorno, ¿no? Incluso las características, ¿no? Es la conducta sumisa, apegada, sensación de ofensa ante la desaprobación, tendencia así a ser bastante ingenuo, ingenua, dependencia de los amigos, los familiares, miedo al abandono, irresponsabilidad y falta de compromiso porque no tiene esa capacidad de tomar una decisión por sí misma. También tiene miedo al rechazo, por eso es que acepta la decisión de los demás. Sensación de aislamiento y nerviosismo al estar solo o sola, falta de confianza en sí mismo y sobre todo ellos son incapaces para iniciar un proyecto, incluso para empezar un pequeño negocio siempre van a estar consultando
¿no? Sí, eso, y es por eso que también hay fracasos en estas actividades de independencia. ¿Ya? Ahora, vamos con uno de los que a veces lo confunde mucho con un TOC. Por ejemplo, ese trastorno, chicos, es considerado, no, ese es un TOC. En realidad es un trastorno obsesivo, pero no, cuando hablamos acerca de un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva es distinta. ¿Por qué? Porque se caracteriza por ese patrón dominante de ¿qué? De preocuparse por la limpieza, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, comenzando en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diferentes contextos, ¿no? Se va a preocupar por los detalles y el orden, va a ser perfeccionista incluso para ordenar su sala, acomodar sus muebles, acomodar su escritorio, todos sus libros, el lugar donde hace sus actividades, donde quizás hace ejercicio, todo tiene que mantener un orden. Si le dan quizás una tarea de hacer una fiesta, organizar algo en su trabajo, él puede encargarse únicamente de todas las responsabilidades con tal de que todo sea perfecto. Por eso se llama que es perfeccionista. Pero ante esa situación, por eso haber una dedicación excesiva al trabajo, pero sobre todo a la productividad, que salga perfecto y que tenga muy buenos resultados. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible, que las cosas tienen que ser en ese orden, que se tienen que respetar las reglas, que tiene que respetar las reglas incluso dentro del trabajo, de la casa u otros contextos. Bien pegado a la ley y es poco dispuesto a delegar tareas, ¿no? Porque quiere que todo salga perfecto. En algunos casos van a ser avaros para sí mismos y los demás. ¿Ya? En algunas culturas ponen un énfasis sustancial en el trabajo y la productividad. Los comportamientos resultantes en los miembros de estas sociedades no deben ser considerados indicativos de trastorno, ¿ya? Porque algunos sí requieren que siga un orden, que pueda haber productividad, que pueda haber estas conductas, ¿no? Que haya un buen trabajo. Ojo, pero hay que distinguirlo mucho, ¿ya? Porque este sí genera ansiedad y estrés por el hecho de que todo tiene que estar en un orden. Se diagnostica aproximadamente con el doble de frecuencia en el sexo masculino, ¿ya? Y es muy diferente en un TOC, ¿ya? Este es un trastorno de personalidad. Ahora, este trastorno de la personalidad muestra, como les dije hace un momento, dedicación excesiva al trabajo, a la productividad. Está motivado por necesidades económicas, ¿no? En su trabajo por ser el mejor trabajador, por encargarse de las actividades, y muy a menudo no tienen tiempo para tomarse una tarde, un fin de semana para salir o relajarse, ¿no? Él o su familia. Por eso es que siempre está pendiente de trabajo. Posponen actividades placenteras, como son unas vacaciones, de manera que nunca la llegan a realizar. Los sujetos con este trastorno pueden ser demasiado tercos, escrupulosos, inflexibles en el tema moral. Ellos no te saltan las reglas, la ética, los valores. No, con ellos es bien difícil. Pueden forzarse a sí mismos y a los demás a seguir unos principios morales que son bien rígidos y unas normas de comportamiento muy estrictos. También son críticos, despiadados de sus propios errores, y los sujetos con este trastorno ya de la personalidad insisten en su cumplimiento de las reglas al pie de la letra, sin saltarse ninguna norma, por circunstancias atenuantes. Este trastorno, ¿no? Se caracteriza, ¿no? Por una necesidad de control, perfeccionismo, perspectivas rígidas de la vida, lo moral, lo ético, dificultad para adaptarse al cambio, renuncia a delegar funciones, ¿ya? Preocupación excesiva por el orden y los detalles. Y bueno, esto va a afectar definitivamente a la persona en el área personal, familiar, social y sobre todo laboral. Y se asocia, este trastorno sí se asocia a lo que es la depresión y conductas suicidas, cuando no salen las cosas perfectamente o como él lo ha estimado, ¿ya? Es característico de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, las diferencias. Bueno, las diferencias aquí le estoy dejando este cuadrito porque un trastorno obsesivo compulsivo es diferente, ¿ya? Porque ahí sí va a ser comportamientos repetitivos, una persona realiza para calmar sus pensamientos, que son obsesiones, pensamientos intrusivos que son obsesiones. Por ejemplo, ¿no? Lavarse las manos repetidas veces por temor a ser contaminado. Ese es diferente, ¿ya? Ese es un obsesivo compulsivo. Estos actos suelen demandar mucho tiempo para la persona, que es más de 1 hora. Incluso tengo pacientes que se bañaban 3 horas. Entonces, lograr trabajar con aquellos pacientes en un TOC es bien difícil, pero el trabajo es largo con ellos, pero sí se puede disminuir hasta que yo llegue a un tiempo regular.
Son egodistónicos, es cierto, la persona reconoce los síntomas como extraños, los cuales les van a generar malestar en los diferentes contextos de su vida y van a requerir tratamiento farmacológico y psicológico. En el caso de un obsesivo compulsivo, no, van a requerir más una psicoterapia, aunque generalmente quienes tienen este trastorno no suelen buscar ayuda profesional porque creen que ellos están respetando las reglas, que están haciendo las cosas como debe ser, se adaptan a las leyes, ¿no? Es bien difícil, pero y como les dije hace un momento, viene más por una depresión o una ansiedad bien marcada. Ahora, ¿cómo es una intervención terapéutica? Esto es lo más bonito de lo que es la parte de trastornos de personalidad, porque si bien es cierto, nosotros de haber hecho una evaluación, de haber dado un diagnóstico certero, de conocer a la persona, conocer su ámbito, cómo se inició todo ese trastorno, nos empezamos a hacer la pregunta, ¿en qué momento van a terapia? Es cierto, puede venir un trastorno paranoide, ¿ya? Porque esa preocupación, ese miedo, esa ansiedad porque no puede realizar los trabajos con sus demás compañeros, porque piensa que de repente lo miran mal, porque de repente piensa que hacen un mal trabajo, y toda esa ansiedad, esa carga emocional no lo va a poder controlar dentro de un entorno laboral, dentro de un entorno académico, porque ese miedo les va a llegar al fracaso. Entonces, ellos vienen con esa ansiedad marcada, vienen diciendo, no, no puedo entregar mis trabajos, no puedo hacer trabajos en grupo porque pienso, ¿no? Y bueno, yo creo que mis amigos no me quieren incluir en ningún grupo. ¿Y tienes evidencia de ello? Bueno, es que has preguntado si no te quieren en esos grupos realmente. No es que ellos no me han llamado. Y ellos tienen que llamarte, tú podrías también preguntar. Bueno, también podría preguntar, pero es que a veces me miran mal, no me responden el saludo. Entonces, hay pensamientos que ya tú te vas dando cuenta que lo está distorsionando, que es su percepción negativa. Y es ahí donde nos damos cuenta, ¿no? Esa ansiedad aparece por ese pensamiento que ha sido tan marcado y lo has creído tanto a tal modo que hay que empezar a trabajar también los pensamientos. ¿En qué momento van a terapia? Sí, pueden venir por una ansiedad, pueden venir por una depresión u otro trastorno afectivo o emotivo. ¿Ya? Entonces, empezamos. Ahora, las personas con este trastorno tienen más riesgo de ansiedad, depresión o una adicción incluso. En el caso de un TLP, en el caso de un antisocial, de un narcisista, no conseguir su cometido, haber llegado a su objetivo de captar la atención, de que su pareja no los deje, o de que no han logrado haber obtenido quizás ese resultado de su familia, dentro de su entorno laboral, vienen ya con esa ansiedad, depresión. Inmediatamente, después de esa ansiedad, esa tristeza o esa ira, llegan al consumo de sustancias alcohólicas. Algunos en el TLP sí hay consumo, no conductas de riesgo de sustancias tóxicas como las drogas. Entonces, cada tipo de trastorno va a predisponer más a unos problemas que a otros. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahí, los que van a tener más problemas es un trastorno límite de personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad, porque ellos tienen muchos problemas con el aspecto legal, un trastorno narcisista, también un dependiente, porque va a haber mucho el tema judicial, un paranoide de la personalidad. Ellos, por ejemplo, son los más frecuentes que vienen a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos dicen un TLP antisocial y un dependiente consume sustancias. Conducta de riesgo, autolesiones o intentos suicidio. Ahora, por otra parte, las personas narcisistas que desarrollan una depresión tienen un tipo de depresión que se conoce como una depresión narcisista, ¿no? Que tiene unas características particulares y se relaciona con no haber obtenido el resultado que ellos esperaban. Son algo característicos y en realidad no vienen por su trastorno de personalidad, vienen por un hecho validante, un problema aparte. Entonces, la literatura que aborda los trastornos de personalidad desde la posición cognitivo-conductual no es muy extensa y se ha centrado principalmente en la modificación de conductas problemáticas específicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sí es cierto, cada trastorno va a tener sus características, pero me voy a centrar en esa modificación de conducta, esa conducta problemática que presenta el paciente. Pero ya que el paciente conozca de base lo que es su trastorno de personalidad, para que primero esté prevenido cuáles son sus características, cómo los puedo manejar, cuáles son las emociones que se van a presentar de manera más marcada en diferentes situaciones. Entonces el paciente va conduciéndose de sí mismo, cuál va a ser su reacción, y ya va a tener conocimiento, por eso se llama psicoeducación cuando trabajamos con trastornos límite de la personalidad u otro trastorno. Ya tenemos técnicas como el entrenamiento.
Muchas veces, o la mayoría de estos trastornos, se va a trabajar bastante el entrenamiento en relajación, que es un procedimiento también, perdón, que utilizan la imaginación, también vamos a utilizar lo que es el modelado, la economía de fichas en un antisocial, o el entrenamiento en habilidades sociales en el grupo A, por ejemplo, ¿no? Y parecen no haber resultados eficaces y para el tratamiento de los trastornos de personalidad, según lo que nos dice Piper y Joyce. En realidad, si abrimos el libro de Cavallo, ya vamos a encontrar un sinfín de técnicas. Nosotros cuando vamos a trabajar trastorno de personalidad nos guiamos netamente de la historia, de cuál la eficacia de cada una de estas técnicas y lo que se trabaja a nivel internacional. Por eso también es muy válido y muy importante acoplarse a ciertas técnicas y que se acoplen esto a diferentes trastornos y sobre todo a las características de esas personas. Cavallo nos habla mucho acerca de estas técnicas en cada una de estos trastornos de la personalidad. Ahora, ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos generales de un tratamiento de estos programas? Y vamos a especificarlo en 4 niveles. Por ejemplo, si hemos hablado acerca de la sintomatología, ¿no? De cada uno de estos trastornos chicos, que son del grupo A, del grupo B y del grupo C. El grupo A, ¿cuál es la sintomatología del grupo A? ¿Recuerda? El grupo de los raros, excéntricos, ¿no? Ejemplos de grupo chicos, ¿ya? ¿Cuál es su sintomatología? Ellos van a sospechar de los demás, va a haber esa, digamos, sensación, ¿no? De que los demás le quieren hacer daño, de que los demás de repente están hablando mal de ellos, de que los demás se sienten en algún momento rechazados. Entonces, esa sintomatología va directamente a este grupo. En el grupo B es distinto, porque este grupo sí va a tener características de pensamientos, comportamientos dramáticos, excesivamente son emotivos e impredecibles. Entonces, vamos a tener en cuenta cada una de estas características y voy a incluir en ese trastorno, más aún todavía en un TLP, en el narcisista de la personalidad también, que ahí se vienen por esas características más marcadas. También del grupo C. En el grupo C, por ejemplo, chicos, sí van a tener esa característica de que de miedo, ansiedad, temor profundo. Y estos trastornos van a limitar, sea del grupo A, del grupo B o del grupo C, van a limitar su desarrollo, su adaptación en diferentes contextos. No van a poder desarrollarse como debe ser en todos los ámbitos. Prácticamente va a deteriorar la funcionalidad. ¿Por qué? Porque se van a sentir inseguros, poco capaces, no van a poder controlar sus emociones e incluso, ¿no? En algunos van a ser despedidos de su trabajo, dependiendo de las características y de su control de impulsos, falta de control de impulsos en algunos de ellos, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de esta literatura, chicos, vamos a irnos a estudiar, a conocer cada una de estas técnicas para que ellos primero conozcan la problemática de su personalidad, dónde empezó, dónde aprendió cada una de estas características, que de repente puede ser en el ámbito genético, también lo vamos a explicar para que ellos sepan y conozcan de sí mismos. Ahora, cuando hablábamos acerca de disminuir los síntomas, ¿no? Disminuir los síntomas de qué? De la ansiedad, como en el primer grupo, el miedo, ¿no? La suspicacia, a ser rechazados también, ¿no? En el segundo grupo, ¿qué vamos a disminuir? Las conductas que son bastante impulsivas. Más que todo que identifique sus emociones y que no haya un descontrol de aquellas, que aparezcan conductas desadaptativas que puedan hacerse daño. En el tercer grupo vamos a disminuir la sintomatología de miedo, de temor, en el caso de ser incluso dependientes de los demás, que también eso incluye a las personas que vienen del Poder Judicial. Ya en el segundo nivel, ya, porque si primero vamos a centrarnos en disminuir la sintomatología, segundo nivel ya está lo que es modular la dimensión de temperamentos de cada una de estas personalidades. Es cierto, cada uno de ellos va a conocer cuál es su forma de reaccionar ante diferentes situaciones. En algunos casos pueden ser muy fuertes, en algunos casos pueden ser de repente muy sensibles, como en el caso de un dependiente. Van a depender absolutamente de los demás, en cambio su temperamento va a ser abismal de un TLP como un dependiente. Tercer nivel, vamos a trabajar ¿para qué? Técnicas, para reducir el deterioro en el funcionamiento social y laboral. Vamos a identificar en qué momentos tienen conflictos
con la pareja, con la familia, con su entorno laboral, con los diferentes contextos donde se siente afectada esta persona. Una vez que nosotros identificamos cuál es la problemática, puede ser su falta de empatía, puede ser de repente el no poder tomar decisiones o de repente el pensar que los demás de repente los rechazan y se aíslan y ya no cumplen con diferentes tareas, es ahí, vamos a identificar qué conductas aparecen, bajo qué tipo de pensamientos aparecen. Entonces, es donde vamos a trabajar bastante los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados, según Beck, ¿no? Y lo que es también dentro de lo que es la TREC, ya van a aparecer 11 distorsiones. También vamos a trabajar con los pensamientos nucleares, los que han sido aprendidos, los que han sido netamente marcados durante la infancia. Entonces, vamos a trabajar una lista de pensamientos bajo el análisis funcional, porque es muy importante realizar un análisis funcional antes de iniciar el paquete terapéutico e identificar qué pensamientos tiene aquella persona para poder modificarlas, reestructurarlas y que hay un cambio en el aspecto emocional y por ende en su conducta. Entonces, ese funcionamiento ya va a ser adaptativo. Luego de poder trabajar un análisis funcional, luego de haber reestructurado pensamientos negativos o distorsionados. Y al último, ¿no? El cuarto nivel, según Cavallo, también y Sperry, modificar el carácter o los esquemas de la personalidad. Los esquemas también disfuncionales que tienen mucho que ver con los patrones de pensamientos que hemos adoptado en la infancia. Entonces, modificar el carácter incluye, chicos, también lo que es la parte temperamental, el temperamento también. También cómo has aprendido tus valores y todo ello, todo lo que corresponde a la parte cognitiva, pensamientos, ¿ya? Entonces son esos 4 niveles muy importantes en los cuales vamos a aprender acerca de Cavallo en lo que es tratamiento para la personalidad, trastornos de la personalidad. Cavallo, hay un libro completo que nos habla acerca de cada uno de ellos y para cada uno es distinto. Entonces, continuamos. En estrategias utilizadas para la regulación o modulación temperamento dentro del trastorno de personalidad adaptado, según de Robinson, 1999, Sperling en el año 1999. Toda esta información, chicos, se les va a compartir también, pero les voy a, durante el curso, ustedes van a aprender de Cavallo, de Beck, de Albert Ellis y otros autores. Al menos los más importantes son ellos, porque ha habido una eficacia en el tratamiento. Nos vamos a basar en una literatura que es puesta en práctica a nivel mundial. Entonces, para trabajar con trastorno de personalidad, vamos a tener esas estrategias. Por ejemplo, ¿no? Síntomas de la expresión emocional. Vamos a trabajar cuando hay por exceso. Va a haber un entrenamiento en el control de impulsos, que ahí también se maneja bastante lo que son técnicas de control de impulsos, están las técnicas de relajación, e incluso, chicos, esto no solamente va para los adultos, el paquete de tratamiento, en el caso de sospecha de trastorno de personalidad o rasgos de personalidad en un adolescente, también se aborda. Nosotros dentro del curso de TCC hay niños que también tienen ansiedad y depresión. Para ellos también se trabaja lo que es técnicas de relajación, técnicas para la ansiedad, la depresión, pero ya adaptado a esa edad, ¿no? A modo más lúdico, dependiendo de las características también de las personas. Con ellos se trabaja diferente. O sea, son técnicas, pero semejantes a la parte lúdica, a la parte motivacional también, mediante el juego, ¿ya? Entonces, los síntomas de la expresión emocional en estos trastornos. Entrenamiento en control de impulsos, entrenamiento en el manejo de la ansiedad, que también tiene que ver con técnicas de relajación, imaginería. También van a aprender ustedes a que puedan seleccionar según el gusto de los pacientes, ¿no? De repente, hay velas, de repente sonidos musicales, entrenamiento en la reducción de la sensibilidad, entrenamiento en regulación emocional, entrenamiento en tolerancia ante el malestar, establecimiento de límites, manejo de la ira. Por ejemplo, el manejo de la ira, ¿en qué vamos a trabajar más? En trastorno de personalidad límite, en un antisocial, también en el caso, por ejemplo, de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En un trastorno de personalidad. Ojo, ¿por qué? Porque el manejo de la ira, chicos, incluso puede llevarnos a otras conductas de riesgo. Por ejemplo, en un TLP,
uno que estaba tan molesto, una paciente mía, ¿no? Como dice ella, se me pasó la mano y no pensé que el corte iba a ser tan profundo, ¿no? Que ella le llevaron a coser y quedó una marca, pues una protuberancia, entonces al coserle la muñeca, ¿no? Entonces, el manejo de la ira puede llevarte hasta perder la vida, ¿ya? Y eso se trabaja con los TLP. Por defecto, ¿no? También trabajaremos entrenamiento en empatía, identificación, en darse cuenta de cada una de las emociones, porque en ese caso, en un TLP, chicos, ellos no identifican la emoción exacta en una situación de crisis. Supongamos, cuando hay una pérdida de repente, o de repente la separación o término de una relación, ellos no comprenden si sienten cólera, ira, y no saben cómo poder manejarlas. Es un sinfín de emociones que hacen que la persona se descontrole. Y en ese descontrol puede llevarlo hasta intentos suicidio. Por eso es que ellos también tienen ese problema. ¿Por qué? Porque vio situaciones de violencia, incluso de violencia sexual que tal vez haya vivido en su infancia. Van a aparecer toda esa sintomatología y va a ser un descontrol completo. Y ellos, por ejemplo, les cuesta mucho identificar las emociones, les cuesta mucho regular esa ira, esa emoción descontrolada, quizás de la tristeza. Es por eso, con ellos, identificar las emociones, aprender a canalizarlas. Y ahí dentro de ese aprendizaje a canalizarlas va a trabajar lo que es la ansiedad, técnicas de relajación y otras técnicas para disminuir lo que es esa ansiedad, esa ira. Entonces, ahí van a aprender los de TLP a manejar esas situaciones. También vamos a trabajar síntomas conductuales, que puede ser entrenamiento de autocontrol, programación de actividades, incluso va a depender mucho de cada uno de esos trastornos, ¿no? ¿Qué actividades se le va a dar a cada uno de ellos? También va a haber síntomas interpersonales, ¿no? Que son entrenamiento en la asertividad, que tiene mucho que ver con habilidades sociales, ¿ya? Entrenamiento en habilidades sociales interpersonales. En el entrenamiento de habilidades sociales tiene que ver lo que es la comunicación, el aspecto gestual, el cómo poder entablar incluso lo que es una comunicación, pero no solamente con el habla, sino con la postura del cuerpo, el cómo aprender a saludar, el cómo expresar, cómo aprender a decir que no. Eso implica también dentro del paquete de tratamiento, quizás en un dependiente. Todo ese paquete, todas esas características, todas esas técnicas se van a manejar dentro de un trastorno de personalidad X, ¿no? Dependiendo de las características, como les vuelvo a repetir. También vamos a trabajar síntomas cognitivos perceptivos. En el caso, por ejemplo, de una personalidad obsesiva compulsiva, vamos a trabajar lo que es detención de pensamiento. Entrenamiento, ¿en qué? En que se pueda dar cuenta de las condiciones. En esta última parte, chicos, vamos a trabajar más lo que es las distorsiones cognitivas. Y vamos a trabajar los cuadros del ABC, a reestructurarlos hasta un ABCDE, que viene a ser la reestructuración cognitiva de Ellis. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes técnicas, lo que es el debate socrático, el análisis, hasta incluso lo que es el análisis funcional. Nos va a ayudar muchísimo que ellos puedan detectar esos pensamientos distorsionados y puedan reestructurarlo. También se aplica lo que es detención del pensamiento. Entrenamiento en darse cuenta de aquellas condiciones desadaptativas, distorsionadas. También, después de que hay esa detención de pensamientos distorsionados, van a poder darse cuenta qué emociones están apareciendo en base a ese pensamiento distorsionado. Y es ahí donde vamos a aprender a manejar cada uno de estos síntomas. Que sí, pues estos síntomas nos pueden llevar a que nos encerremos en el cuarto, a que dejemos de hablar a las personas, a que tengamos un conflicto descontrolado con la pareja o con los demás. Entonces, ahí vamos a aprender a manejar los síntomas, que tiene que ver mucho con la conducta. Y entrenamiento en solución de problemas, dependiendo del caso de cada uno de los pacientes con este trastorno de la personalidad. Por ejemplo, chicos, este es el resumen, ¿no?, de los procedimientos cognitivos conductuales utilizados para un trastorno paranoide de la personalidad. Por ejemplo, habíamos mencionado, ¿cómo es un paranoide, chicos? ¿Se acuerdan al inicio? Por ejemplo, tener un paciente, ¿no?, que está estudiando en la universidad, ¿sí? Tiene, por ejemplo, ese paciente viene, está en ese primero, va a entrar al segundo ciclo ya. Él, por ejemplo, tiene problemas al poder relacionarse con los demás, integrarse con los grupos. ¿Qué piensa? Que sí, que sus amigos pues lo miran mal, que tal vez no les responden el saludo, ya que no le quieren incluir en los grupos, no quieren ponerlo para las exposiciones. Él cree eso. Tiene esa percepción tal, ¿no? Que es incluso desde que toma el carro, que si alguien pasa,
y de repente lo topa, sin querer lo empuja, y piensa que lo están empujando, que está estorbando, piensa que está estorbando en el camino y que por eso lo tratan así, todo se centra en él. Entonces este chico estaba pensando en dejar la universidad. Tanto han sido sus pensamientos, ya que es un trastorno de paranoide de la personalidad, que se detecta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en la primera sesión ya se ha trabajado que él identifique, ¿no? De dónde aprendió esos pensamientos, de dónde se ha adoptado ese comportamiento. Él sí, definitivamente, pues esto se aprendió de mamá. Él mencionaba, ¿no? Cómo era su vida en la infancia, que todo lo que recibía de los demás o toda la información que recibía era negativa. Entonces, por eso su conducta era suspicaz, pues que las demás personas eran malas, que le iban a hacer daño, y que cualquier favor que le pidieran siempre tenía un bienestar para los demás, pero nunca para él. Entonces, siempre tenía ese pensamiento. Por eso es que no puede estar tranquilo. Sin embargo, chicos, este es constante. El tratamiento es bien largo. No es fácil, porque trabajar con esos pensamientos que son nucleares, que han sido por años de su infancia y su adolescencia, el trabajarlo va a tomar su tiempo para que él primero aprenda, conozca de dónde proceden esos pensamientos, que detecte en qué momento son esos pensamientos. Por ejemplo, que no le hayan respondido el saludo en el salón de dos compañeros que pasó y quizás no les respondieron, le hice la pregunta, ¿no? Y cuéntame, me dice me dice, no, que no les caigo bien, que por eso no me responden el saludo. Y cuando tú saludas, le digo, no sé si de repente hay varias situaciones de por qué no te responden el saludo. Son bastantes. ¿Cuáles serían? Bueno, uno podría seguir, llevas, porque ahí, chicos, nosotros en terapia cognitivo-conductual no le vamos a dar la respuesta. La terapia es el darse cuenta que sus pensamientos son erróneos, que no solo son sus pensamientos lo que le van a llevar a unas respuestas, porque sus pensamientos van a ser siempre inadaptados, desadaptativos. Entonces, que él se aprenda a dar cuenta y que vea dónde está el error de su pensamiento. Miren, digo, dime varios motivos o varias razones de por cuál unas personas no te responden un saludo. Bueno, si no me responden, podría ser de repente que están muy concentrados en un asunto. Dos, que tal vez no les caigo bien. Ya, dame otra acción. Bueno, que no hable lo suficientemente fuerte y que tal vez haya estado lejos y haya dicho un hola. Ya, y dime, ¿cuál de ellas podría ser la que más se acerque? ¿Ellos nunca te han respondido un saludo? No, en otras ocasiones sí me han respondido el saludo, hola, ¿cómo estás? Me han dicho, perfecto. Entonces, ¿tú crees que tú le caes mal porque no te hayas respondido un saludo? No, porque ha habido momentos en que sí me respondió, perfecto. Entonces, ¿tú crees que les caes mal? No. Entonces, podría ser, ¿cuál de ellos podría ser más real? ¿Cuál se adapta más a la situación? Bueno, ese día sí le saludé en voz baja, había mucha bulla en el salón y no me respondieron el saludo, podría ser por eso. ¿Qué pasaría si de repente yo llego y te saludo y si hay mucha bulla en el salón y te hablo bajito? ¿Me escucharías ese saludo? ¿Cuánto sería el porcentaje de que me escuches el saludo? Bueno, sería un 10, 20, pues perfecto. Si analizamos un poquito más la situación, Carlos, quiero que tú lo identifiques. ¿Dónde podría estar el error de pensamiento si hay momentos, si hay otros momentos que sí te han saludado? Bueno, sí podría ser entonces que sí, les hablé bastante bajito y había bastante bulla en el salón. Perfecto. ¿Cuál sería la otra alternativa? Bueno, sí, había mucha gente y no sé, según lo que usted me pregunta y analizándolo bien, pues sí, en otros momentos sí me han saludado y se han acercado a darme la mano. Perfecto, Carlos. Muy bien. Entonces, que le identifique ya dónde están sus pensamientos erróneos, va a ayudarle mucho a que pueda cambiar y modificar esos pensamientos. Incluso que él detecte de que él habla muy bajito y que también el contexto de una forma u otra no le va a permitir ver bien la situación. Entonces, el deterioro suele manifestar en sus relaciones con los demás. Lo primero es establecer una relación de colaboración con el paciente, que él conozca su sintomatología, que conozca su problemática. Y con ellos trabajaríamos el aumento de la eficacia, autoeficacia, control de la ansiedad, reducción de la sensibilidad ante la crítica, ¿ya? Porque a él no le han criticado, ojo, a ellos no los critican, exactamente, ellos creen que los critican, y es por eso que trabajamos la distorsión de sus pensamientos. Entrenamiento en habilidades sociales,
lo que va a ser atención social, que va a aprender también a acercarse, a saludar de una manera adecuada, que pueda interactuar correctamente con los demás, disminuyendo lo que es la ansiedad, procesamiento de la información, que ahí viene terapia cognitiva, distorsión de sus pensamientos, emisión de la respuesta, retroalimentación. Y sobre todo, lo que va a ser bastante importante y determinante es que él aprenda a reestructurar cognitivamente y sobre todo, modificar los esquemas básicos. Y por ende, una vez que cambiamos esos pensamientos, va a él poder acercarse a los demás con una buena postura, habilidades sociales, y va a poder aprender a manejar esa situación. ¿Ya? Ese es, por ejemplo, un trastorno paranoide de la personalidad. También, procedimientos cognitivos conductuales para el trastorno esquizoide de la personalidad. Por ejemplo, él tiene un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no desea, no tiene problemas a interaccionar con los demás, a interactuar con los demás. Entonces, lo que vamos a trabajar con ellos, ¿no? La falta de motivación para cambiar, así como las limitaciones en la expresión afectiva constituyen obstáculos básicos. Ese va a ser nuestro obstáculo para nosotros. Entonces, nosotros vamos a trabajar lo que es entrenamiento en habilidades sociales. ¿Para qué? Para que él aprenda, aunque sea estar en un momento, también aprenda a decir que no, pero de una manera adecuada, empática, ¿ya? Que aprenda a estar unos momentos y que después tal vez pueda retirarse, ¿no? De lo que es la situación, ¿ya? Exposición graduada, modificación también de sus esquemas, cómo cambiar esos pensamientos que le llevan a que se limite a interactuar con los demás. Sus pensamientos disfuncionales también, la reestructuración cognitiva con diferentes técnicas. También aumento en la vivencia de las emociones positivas, que se centre, ¿no? ¿Cuáles son las ganancias, lo que puede aprender, lo que puede llevar el buen trato de los demás al interactuar en un grupo social, ya sea en el colegio, ya sea con los amigos, ya sea con la familia? Ahí vendría a ser lo que es la vivencia de las emociones positivas, ¿no? Que aprenda a vivenciar esas situaciones que le va a generar de una u otra manera satisfacción personal. ¿Ya? Ahora, también hay un resumen de los procedimientos cognitivos conductuales utilizados. Uno de los más sonados, de los que se trabaja más, de los casos que vienen más al servicio de salud mental, al área clínica, y en apoyo al tratamiento se trabaja lo que es un trastorno límite de la personalidad, porque en muchos casos estos pacientes vienen con depresión, ansiedad, intento suicida, que atendemos a diario en emergencias y ya o en cuidados intensivos. Entonces, una vez que nosotros trabajamos con estos pacientes, que es bien importante que conozcamos su historia de vida, ya existen diferentes métodos, técnicas para trabajar desde el modelo cognitivo-conductual, intervención cognitivos conductuales. Por ejemplo, lo que vamos a trabajar, y es bien bonito y es bien chévere trabajar con terapia cognitivo de Beck y también de Ellis, ya que es bien importante. Vamos a trabajar con cuestionamiento de los patrones de pensamiento disfuncional. ¿De dónde aprendió? ¿Dónde aparecieron esos patrones de pensamiento? Que reconozca de qué familia viene, las características de su familia tal vez disfuncional, pero ojo, no para que esa persona juzgue, sino para que sepa de dónde es su base, que también comprenda que quizás la familia viene de ese mismo círculo, que ha venido también de familias disfuncionales y que esta persona viene a cortar ese círculo de patrones negativos. En el caso de ello, cuestionamiento de patrones de pensamiento disfuncional, donde apareció. También la terapia cognitiva centrada en los esquemas de Jung, ¿ya? Que es modificación de los esquemas tempranos desadaptativos, ¿ya? El de Jung es bien bonito. ¿Por qué? Porque aquí la persona va a aprender a modificar aquellos pensamientos, pero también el aspecto emocional, que le da bastante importancia y relevancia a lo que es un TLP. La terapia cognitivo-conductual dinámica de Turner también son otras técnicas. Aquí se va a trabajar estrategias que van a implicar la acción, que van a utilizar la imaginación y estrategias de codificación y procesamiento de la información. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿En base a qué situación específica que identifique esas emociones? Que aprenda a canalizar esas emociones, ¿no? La formulación clínica del caso, ¿no? De Turkheim. El tratamiento basado en la solución de problemas. Este viene a ser la parte más práctica. ¿Por qué? Porque la paciente, al identificar las diferentes situaciones problemáticas, vamos a darle diferentes técnicas para que ellos
empiecen a hacer diferentes técnicas de solución de problemas, diferentes formas de solucionar un problema, de canalizar primero, ¿no? Esas emociones, que ellos aprendan y se sientan más cómodos con una forma de canalizar las emociones. Ojo, porque todos son diferentes, chicos, ¿ah? En el caso de unos TLP, incluso hay pacientes míos que solamente trabajan con lo que es diarios, otros quizás rompiendo papeles, otros quizás llorando y golpeando la almohada. Cada uno tiene su forma más cómoda, pero el detalle es que se logre disminuir las conductas autolesivas, ¿ya? Y eso es lo que se requiere con estos pacientes, ¿ya? Evitar las conductas autolesivas y sobre todo los intentos suicidas, ¿no? Em, Estrategias que implican acción, que utilizan la imaginación, estrategias de codificación y procesamiento de la información. También, ¿no? Lo que es los casos clínicos, ¿no? De Turcat, la terapia dialéctica conductual de Linehan, que también se trabaja en TCC, que tiene mucho que ver con sus objetivos del paciente, mejorar la eficacia interpersonal, lo que es aprender a identificar, regular sus emociones, aumentar sobre todo la tolerancia ante el malestar que se está sintiendo en esa situación, en ese momento. Sobre todo, algo que se trabaja con ellos es incrementar el autocontrol. ¿Y qué implica aumentar el autocontrol? Primero, identificar, conocer su nivel de impulsividad y en base a ello aprender a autocontrolarla con diferentes estrategias, atención, distracción u otras que se pueda sentir más cómodo el paciente. Para nosotros aplicar cada una de estas técnicas, chicos, esas son, por ejemplo, ejemplos de las que más se tienen en consulta. En realidad es variado. Si nosotros hablamos acerca de caballo o caballo, ¿no? Que se aparece en la teorías, en diferentes teorías, chicos, en la literatura, es bien bonito, en realidad, es muy bonito, pero para poder trabajar la técnica que quieras, tiene que adaptarse primero a las características de la personalidad del paciente. No es aplicar por aplicar, no es aplicar para una depresión, no es aplicar por una ansiedad. Cada uno tiene una historia de vida diferente. Cada uno conoce cómo puede canalizar o cómo calmar esa tristeza, cómo controlar esa ira. De repente, incluso vamos a trabajar con la familia, porque sí, va a ser su soporte. Vamos a trabajar con la familia de soporte que vienen a ser los factores protectores. Por eso, cada paquete de tratamiento es diferente y se va a trabajar en base a la necesidad del paciente, la urgencia. Incluso si hay conductas autolesivas y pensamientos suicidas, pues se va a dar relevancia también a ello, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ah, ya, Fernanda, dice, ¿a qué personas están dirigidas? En realidad, hija, es un grupo total. Incluso los mismos docentes pueden llevar estos cursos para que aprendan a identificar y puedan derivar al área clínica, ¿ya? Yo soy netamente clínica y neuropsicóloga también. Entonces, en realidad me he formado, ¿ya? En lo que es área clínica. Por eso tengo dos especialidades y también una maestría en neuropsicología clínica, cognitiva, ¿ya? Es muy bonito porque tú conoces a las personas con diferentes trastornos y sabes que vas a poder ayudarlas. Puedes aplicar el ámbito educativo, clínico, también comunitario. El comunitario que está dentro prácticamente del clínico, ¿no? Centro de Salud Mental Comunitario. Claro, hija, también puede ayudar a las personas que sufren. Yo tengo bastantes pacientes acá, incluso del aula, de diferentes grupos, que son madres de familia también, porque van a poder ayudar a sus hijos, ¿no? Que tienen TEA. Es variada. La TCC, lo bueno de la TCC es que vas a trabajar modificación de conducta, pero no solamente los trastornos, lo que son del área clínica, sino también trastornos neurológicos, TEA, TDAH, conductas disfuncionales de los niños, la ansiedad en la niñez, depresión en infancia, todos los problemas, lo que tiene que ver en infancia y ansiedad. Lo que es el trastorno de ansiedad en infancia, por ejemplo, en los años cuando van al nido, a los 3 añitos, el apego, ¿no? A ver, ya, ok. Sí, por interno le van a brindar mi correo para poder trabajar. No te preocupes, hija. Al menos ustedes me pueden encontrar también en el Hospital de San Juan de Lurigancho, trabajo en apoyo de tratamiento. A ver, dice, si en una relación de pareja no presenta ningún... Ah, bueno, sería bueno, ¿no? Que sea, en el caso de cuando hay alguien que tiene TLP, primero que sea consciente de la situación. Así es, en el hospital del 10 trabajo.
Por ejemplo, para poder trabajar con un TLP primero, tienen que hacerle consciente de sus características. No le llamemos siempre trastornos, chicos, ¿ya? No patologicemos lo que es esto, sino que tratar de ayudar a la persona. En realidad, que ellos conozcan sus características, que sepan cuáles son las conductas disfuncionales o las conductas que les va a generar un problema con la pareja, con las amistades, con la familia. Que primero ellos se encuentren y sean conscientes de eso y que no les está ayudando, que hay malos resultados. Entonces, a partir de ello viene el conocimiento de sus características de personalidad, que sí, muchas veces es un trastorno, ¿no? Pero en base a ello, que empiecen a trabajar diferentes técnicas para aprender a manejar esas emociones. Y esas emociones va a llevar a mejores situaciones conductuales, va a poder llevarse bien con su pareja, con su familia, con sus amigos. Pero primero que sean conscientes, ¿no? Ya de ahí, la otra persona que conozca también la sintomatología de aquella persona que lo padece va a ser de gran soporte. Puede ser un factor protector. Ojo, siempre y cuando que ambos lleven tratamiento. Porque uno para que conozca y controle lo que son las conductas impulsivas y otro que sepa en qué momento aparece y decirle, ¿sabes qué? Ahorita date cuenta, de repente estás molesto y te voy a dar un tiempito para que poco a poco de repente regules y te doy tu espacio, retirarse. Pero ya conoces la sintomatología y le das alternativas de solución para que haya una mejor relación de pareja. Y eso también vamos a llevar en terapia. ¿Ya? En terapia van a aprender ustedes incluso la relación de pareja, técnicas, ¿no? Para solución en problemas de pareja, horarios, modificación de conducta en niños y adolescentes. Es un programa completo, netamente completo. TEA, TDAH y absolutamente todos los trastornos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Se acercaron. Lavé mis pantuflas para... Ah, ya todo claro por ahí. Ok, muy bien. Entonces, les voy a pasar el material por interno. Les sugiero que lean Caballo, o Caballo, que le llamamos nosotros también, para que puedan conocer más acerca de esos trastornos. Y cualquier consulta, caso clínico, ustedes van a poder llevar, ¿no? A modo de seguimiento, ¿no? Entrenamiento también de manera particular dentro del curso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Le doy pase a mi anfitrión o anfitrión. Ah, ya, Fernanda. Ahorita te van a dar el costo del curso. Ya, claro, hijo, los materiales se va a compartir. Incluso dentro del curso ustedes van a aprender a llevar fichas de cómo trabajar el ABCD, libros, pruebas para detectar TEA, TDAH u otros trastornos. Milo. Ah, de caballo. De caballo. Trastornos de personalidad de caballo. Ahí van a encontrar ustedes. Ese autor es buenazo para trabajar. Todo material educativo y de tratamiento completo lo van a recibir en el curso. A ver, déjenme darle pase. A ver. Ah, ya. Bueno, chicos, entonces sí, las clases son en vivo, chicos, ya va a ser a partir de las 8:30, se está lanzando el curso es más que todo para que ustedes puedan acceder al curso, para que puedan interactuar desde sus hogares. Nosotros, en mi caso, quienes hablan, chicos, incluso algunos de los alumnos han ido a visitarme al hospital y con gusto he podido ayudarlos. Se les brinda toda la información completa, libros, pruebas, trabajo para que puedan trabajar el paquete de intervención. Claro que ustedes van a aprender. Les va a dar por interno todo el material, ya chicos, se les va a brindar las diapositivas. Les voy a compartir un artículo ahí también por medio de la moderadora. Ya, chicos, y bueno, yo les deseo de verdad, de corazón, que les vaya muy bien. Ah, y ahí está. Manual de técnica, sí, exacto. Ese es de caballo. Ujú.
Sí, hija. Las evaluaciones. Acá ustedes también se les va a compartir algunas pruebas, pero lo que van a aprender más es la intervención. Exacto, hija. En realidad, Fernanda, es que ustedes aprendan a manejar cada una de estas técnicas, ¿ya? Ahí lo compartiendo sus compañeros. Sí, así es, Baldomero, ¿ya? Cualquier cosa por interno, chicos. Los invito entonces a que lleven el curso. Quienes hablan les va a ayudar en todo el proceso de aprendizaje, en todo lo que es la evaluación y sobre todo les va a acompañar en el proceso de intervención. Y no solamente de este trastorno, sino de todo lo que tenga que ver con salud mental. Ya, chicos, y en la parte educativa también. Entonces, eso fue todo por hoy. Fue un gusto trabajar con ustedes y espero que se puedan a inscribir el curso y que de mi parte voy a estar presta a poderles ayudar en cualquier forma, ¿ya? Y sobre todo también vamos a conocer si estaban al hospital, ¿ya? Chao, Eli. Muchas gracias, chicos. Bye, bye. Gracias, Baldomero. Ya, Evelyn. Un gusto, chicos. Chao, chicos. Chao, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Elena. Gracias por las clases, muy bonita. Gracias, hija. Gracias. Gracias.